un momento allí para que den inicio en la transmisión. Muy bien. Y quiero invitarlos a que me acompañen la epístola de Santiago. Epístola de Santiago, y nos vamos a ubicar allí en el capítulo 1 y vamos a leer los versículos 22 hasta el verso 25. Epístola de Santiago, capítulo 1, versículos 22 al 25. Si usted lo tiene, lo invito a que se ponga sobre sus pies y vamos a leer lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Verso 22, y entendiendo lo del video ahorita, voy a leer en la versión Las Américas. Y usted seguramente ahí tiene la versión La Palabra de Dios, la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente. Yo voy a leer en Las Américas y usted ahí va a seguir en la versión que tenga. ¿Por qué Las Américas? Para nosotros, Las Américas mantiene un poco la originalidad de las palabras o los escritos originales en su idioma griego, en este caso el griego, y mantiene algunas palabras muy literal, ¿sí? Por eso usamos mucho Las Américas, o yo al menos la utilizo. Dice el verso 22, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Verso 23. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un ¿qué? Verso 24. Pues después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente, se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley que es perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino que hacedor eficaz, o en algunas versiones, hacedor de la palabra. Este será ¿qué? En algunas versiones, bendecido en lo que hace o en lo que practica. Muy bien, puede sentarse. La Biblia transforma vidas. Y a manera de introducción, quiero contarles el testimonio de Catalina Elgueta. Esta es una joven adolescente chilena, y fue una joven que vivió un poco de bullying en el colegio, de una familia donde tenía un padrastro que la maltrataba, un padrastro que golpeaba y que maltrataba verbalmente, ¿sí? Y esto llevó a que Catalina tuviera una baja autoestima, al punto de planear, de quitarse la vida. Y quiero citar ahí cómo ella lo narra y dice: mi mente estaba muy nublada, tomé muchos medicamentos, muchas pastillas, solamente quería morir. ¿Sí? Esta joven había tomado una decisión a causa del contexto en el que vivía, de maltrato, de bullying, de baja autoestima. Pero cierto día, un joven amigo, compañero de colegio, la invitó a un evento cristiano, ¿sí? Y allí quería presentarle para su problemática a Jesús. Ella decía que no quería ir, pero que había algo que la motivaba,
de ir a aquel lugar. Y allí fue, y a través de la palabra que se predicó ese día en esa reunión o en ese espacio, ella pudo entender lo valioso que era para Jesús, o lo valiosa que era ella para Jesús. Y cito, después de haber ido a ese lugar, dice, hoy mi vida tiene sentido, estoy viva para ayudar a otros a encontrar la esperanza que yo encontré en la palabra de Dios. Se le fue regalada una Biblia y a partir de ese momento Catalina empezó a conocer más del amor de Dios, lo hizo, lo atesoró para ella y el impacto que tuvo de conocer a Jesús la motivó de empezar a realizarlo con otros jóvenes u otras personas. ¿Sí? Ese es uno de los poderes que tiene la palabra de Dios. Transforma nuestra vida de una forma que nos lleva a tener un encuentro con Jesús. ¿Sí? Y podríamos escuchar muchos testimonios de los cuales podríamos ver cómo la palabra transforma vida. Y cada uno de los que estamos acá, que creemos, que confiamos, que tuvimos un encuentro con Jesús, podríamos dar testimonio de cómo la palabra transformó nuestras vidas. Amén. Vamos a empezar a desarrollar entonces el texto que hemos leído. Y quiero que se ubiquen allí nuevamente en la epístola de Santiago. Antes quiero que miremos el contexto del texto, de lo que se está escribiendo allí. ¿Quién sería el autor? Santiago, ¿cierto? Y este Santiago se conoce como el hermano de Jesús o el hermano medio de Jesús. Y algunos registros lo podemos encontrar en Gálatas capítulo 1, versículo 9. Y allí se nos habla de que Santiago estaba encargado, o en otras palabras más actuales, podríamos decir que Santiago era el pastor encargado de la iglesia que había en Jerusalén. Este hombre se conoce como Santiago el Justo, ¿sí? Porque era un hombre que siempre trataba de encontrar solución a las problemáticas que se presentaban dentro de la iglesia y aún fuera de ella. Por eso era un hombre aún respetado por los judíos que no eran cristianos. Su epístola fue escrita aproximadamente en el año 40 al 50. Y esto da a entender que estas fueron una de las primeras epístolas o escritos que se escribieron después de Cristo. ¿Sí? Nos da pues como esa data. Su lugar de escritura, entonces si él era pastor en Jerusalén, se entiende de que fue escrita desde allí. ¿Y a quiénes le escribió Santiago? Recuerde que cada uno de su autor tenía un propósito de escribirle a alguien. Santiago le escribe a todos los judíos que habían o que estaban en la dispersión, ¿sí? Lo que se conoce como la diáspora, que ya estaban regados en muchos lugares. Y él quiere dar testimonio de cómo la iglesia que estaba atravesando un momento difícil, enseguida lo vamos a mirar, cómo podría ser de ejemplo para otras iglesias cristianas, para los judíos que estaban practicando o viviendo la vida cristiana o el evangelio, por decirlo de esta forma.
La situación que estaba viviendo esta iglesia era una situación de pruebas. Y cuando hablo de pruebas, eran unas pruebas tanto individuales como a nivel de iglesia. Había persecuciones, pues ya las estaba extendiendo la iglesia, el evangelio, y eso llevaba a que también fueron víctimas de las persecuciones. Y uno de los problemas que más identificaba la iglesia de Jerusalén, la que estaba pastoreando Santiago, era que había un conflicto entre ellos mismos y más o específicamente entre aquellos que eran pobres y los que eran ricos, que tenían, digamos, más dinero, más, ¿cómo decirlo esto? Posesiones de casas y todo eso. Y entre ellos había unos conflictos y unas diferencias. También estaba viviendo esta iglesia una fe pasiva. ¿Cómo así? Una fe donde ellos escuchaban la palabra, pero no la ponían en práctica. Escuchaban la palabra, pero no la ponían en práctica. Y Santiago escribe para exhortarlos a una fe que fuera no solamente de oír, sino también de practicar. Para aquellos, en aquel tiempo, ¿cuál creen ustedes que era la palabra que ellos leían? Para nosotros hoy en día, entonces, hemos aprendido que es la Biblia, ¿cierto? Este libro. ¿Cuál creen ustedes que era la Biblia para ellos? ¿Cuál? La Torá, ¿sí? Ahorita Daniel nos daba un dato en el video. Para ese momento se conocía también la Septuaginta, ¿sí? Y la Septuaginta en una versión antigua, es decir, no se le había dado el orden que se le dio mucho tiempo después. Un dato ahí para profundizar en lo que decía él, la Septuaginta significa 70, ¿sí? Y este 70 hace alusión a 70 eruditos judíos quienes tradujeron esos escritos del hebreo al griego, pues los judíos habían perdido su idioma original al momento de regarse en otros lugares y empezaron a perder su idioma original. Entonces empezaron a hablar y a practicar más el griego. Es decir, es como cuando el paisa va a la costa y se queda ya 3, 4 años y llega diciendo acá, ya no dice sisas, sino que dice ajá. ¿Sí? ¿Sí? Si se va para Bogotá, entonces su merced. ¿Sí? Y los judíos vivieron eso. Entonces se reunieron 70 judíos. Ahora, ¿de dónde sacamos que la palabra es escrita por hombres, pero inspirada por Dios? Porque cada uno de estos 70 hombres eruditos que hicieron esa traducción del hebreo al griego, ellos lo hicieron de una forma individual. Y cuando los reunieron a los 70, todo era totalmente igual. Exactamente igual la traducción. Coincidieron en todo. Por eso se cree que Dios obró en medio de ellos y la Biblia es inspirada, escrita por hombres, pero inspirada ¿por quién? Por Dios. Muy bien. Hay esos daticos como para entender el contexto que ellos están viviendo. Entonces, resumiendo, esta iglesia que estaba viviendo, persecuciones, pruebas, discusiones entre ellos, diferencias entre los pobres y los que tenían más forma, es decir, como entre pobre yo y, digamos, Freddy, qué rico. Para dar un ejemplo, ¿sí? Y que tenían una fe que pasiva, ¿cierto? Y vamos a desarrollar esto. Ahora sí, dale, Ángel. Muy bien, entonces, en el versículo 22
Santiago hace, digamos, un llamado a que tenemos que ser, ¿qué? Hacedores de la palabra, ¿sí? Hacedores de la palabra. No basta con escuchar sermones o leer la Biblia. Es una práctica y una disciplina que nosotros debemos tener como cristianos, como hijos de Dios. Pero mire lo que dice, el verdadero discípulo obedece lo que Dios le muestra. Ejemplo, alguien que escucha una predicación sobre el perdón, pero no perdona, no ha sido ¿qué? Transformado. Solamente está ¿qué? Escuchando. Y si lo llevamos a la problemática que estaba viviendo la iglesia de Santiago, eso era una fe ¿qué? ¿Cómo lo llamaban ellos? Una fe pasiva, ¿sí? Por eso él más adelante en el capítulo 2 habla de una fe con obras. Y en este sentido, entonces podríamos desarrollar de que nosotros como oidores también tenemos que ser hacedores de la palabra. Entonces, ¿qué entenderíamos por la palabra hacedores? ¿Ah? Practicar, orar, actuar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué implicaría ser hacedor de la palabra como hijos de Dios? Entonces, lo primero que vemos allí es una obediencia y una práctica. No basta solo con saber lo que dice la Biblia. Hay que vivirlo y hay que hacerla nuestra. Si la Biblia me habla a mí de amar al prójimo, yo escucho esto, lo leo, lo estudio, ¿qué tengo que hacer yo? Practicarlo, ¿verdad? Pero si yo lo escucho y yo sigo hablando mal del hermano, teniendo diferencias, señalando, hablando a escondidas de él, deshonrando su nombre, yo no estoy practicando lo que la palabra me dice. ¿Sí? Y cuando yo no practico lo que la palabra me dice a mí, en otras palabras, yo no he nacido de nuevo, yo no tengo el carácter de Jesús, yo no estoy mostrando el evangelio que me fue presentado a mí. ¿Sí? Por eso es necesario que cuando yo la escuche, no solamente quede en oídas, sino que la pueda llevar a una acción que es vivirlo, que es practicarlo. ¿Sí? Ama a tu enemigo, el hacedor busca las formas reales de cómo amar al enemigo. Cumple con los preceptos, con las leyes que el Dios te ha entregado y el hacedor busca cómo realizar y practicarlo. ¿Amén? 2, entonces, devuélvete. Entonces, no basta con saber lo que dice, hay que vivirlo. Y ahí, bueno, sí, ya vio el ejemplo. Muy bien. ¿Qué significa engañarse a sí mismo, como termina diciendo en ese versículo? Vaya conmigo. Sean, verso 22, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Ahora, ¿qué entenderían ustedes cuando Santiago dice, vea, practiquen la palabra y no sea que ustedes se engañen a sí mismos? No dejen de practicarla porque se estarían engañando a ustedes mismos. ¿Qué creen ustedes? Que cómo responderíamos a esa pregunta, engañarse a sí mismo. ¿A qué se refería Santiago? ¿Mostrar qué? Lo que no son, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué significa para usted engañarse a sí mismo? Entendiendo lo que ya hemos hablado. ¿Cuál? Ser un hipócrita falso, ¿sí? Hacer algo que no le nace, ¿sí? Entonces, esas palabras o esa frase que nos
expresa allí Santiago, engañarse a sí mismo, no sea que nos engañemos a sí mismo. Entonces lo primero es creer que escuchar es suficiente. Y yo no sé si usted ha escuchado a esas personas que dicen, yo voy a la iglesia y yo escucho, pero su vida no tiene una transformación. Pero yo voy a la iglesia, ¿sí? ¿Está haciendo qué? Engañado a sí mismo. No la está practicando, la está escuchando, no está siendo un hacedor, ¿verdad? Cuando alguien hace esto, se está engañando a sí mismo, porque no está permitiendo que lo que está escuchando, que lo que está leyendo, transforme su vida, ¿sí? Ahora, ¿quién hace esa transformación? Dios, el Espíritu Santo, ¿sí? Pero que nos es revelado a través de ¿qué? De su palabra, de la Biblia. Muy bien. 2, tener una fe superficial. Y esto ya lo hablaba en el contexto. ¿Qué era tener una fe superficial? Bueno, volvamos a empezar. Pónganse sobre eso. ¿Qué era una fe superficial? O pasiva, ¿cierto? ¿Qué era esa fe? ¿Sí? Escuchar, o sea, no practicarlo. Ellos escuchaban los sermones. Creo que era un miércoles que hablaba de esto, que el pastor Dani una vez nos daba una data de que ¿cuántos sermones escucha usted en el año? No sé si ustedes lo recuerdan. ¿Sí? Y haciendo la cuenta serían 48 domingos, ¿cierto? Más o menos. 50 domingos, 48, 50 domingos. Y póngale que de ahí usted se fue, no quiso venir algunos domingos, 10 domingos. Bájelo a 40. 40 predicaciones. Pero si usted es de los que vienen los miércoles, entonces súmele por ahí unos 30 más. Y si usted es de los que les gusta estar escuchando predicaciones en la radio, que escucha acá, ¿sí? A otros, a Itiel, que a la Argentina, me olvida, a Dante, ¿sí? Entonces sube un poco más. De esas alrededor de 100 enseñanzas que usted escucha en el año, ¿cuántas pone en práctica? ¿Cuántas transformó su vida? ¿De cuántas de ellas usted dice esta palabra me cambió? Antes era eso, ahora soy eso. Pero si ninguna de ellas tuvo ese impacto en su vida, entonces usted tiene una fe superficial o pasiva. ¿Me hago entender? Muy bien. Y 3, ignorar el llamado al cambio. La palabra revela áreas que necesitan una corrección, pero el oyente no actúa. Y yo no sé, de pronto usted es más santo que yo, más perfecto, pero a veces cuando la palabra te habla a ti y te incomoda, y Dios te dice, tienes que cambiar esto, y uno como, pero esto como me cuesta, ¿sí? Y está predicando o enseñando el expositor, y Dios está hablándote ahí que tienes que cambiar esto, que tienes que entregar esto, que tienes que transformar esto, y es algo con lo que usted viene luchando, ¿sí? Cuando esto sucede es porque estamos ignorando el llamado al cambio. Y en la vida del cristiano debe haber una transformación continua. Levante su mano ahí en la mente, en la imaginación, no la vaya a levantar así física. Son 7 días en la semana. Si la transformación a través de la palabra es continua, yo la leo todos los días, que eso era otro, pues son 100 predicaciones, pero también están en sus devocionales, cuando usted la toma a solas y la estudia. ¿Cuántas veces en la semana usted abre este libro? Entonces voy a dar el número. Voy a empezar con el 7 porque son 7 días, digamos que es una diaria. 7, levante su mano en la imaginación. Lleva a los pies Dios. 6, 5, la hermana fue honesta.
4, 3, 2, 1. Yo creo que el 1 no puede estar, porque si se congrega acá, entonces el domingo mínimo una vez, ¿cierto? Pero si no trae la Biblia, ni siquiera. ¿Sí? Y esa transformación nos lleva a que a veces ignoramos el llamado de un cambio. Por eso hay personas que escuchan y usted no les ve cambios. Porque tienen una fe pasiva, superficial, y porque están ignorando el llamado al cambio. Dice que fue un acto pasivo, o sea, que que esto era la iglesia que estaba solamente era oír, porque el escuchar es un acto voluntario y activo que implica prestar atención, interpretar esos sonidos para comprender o unizar, llevarlo al máximo. Amén. Así es. Gracias, David, ahí por ampliar esos conceptos, ¿cierto? El oír, usted viene aquí a escuchar voluntariamente, ¿sí? Nadie lo forzó. O aquí alguien está obligado que tuvo que venir a escuchar. No, creo que fue una forma voluntaria. Y esa fe de práctica, ya esto es motivado por algo que usted escuchó, motivado por lo que Dios está haciendo en su vida. Versículo 23 y 24. Dale, Ángel. Dice ahí, Santiago compara la palabra con un espejo. ¿Sí? ¿Cuántos antes de venirse hoy para la iglesia se miraron al espejo? ¿Todos? Sí. ¿Hay alguno que no, que no practique verse en el espejo? De pronto, los que somos más perfecticos. Bueno, revela lo que somos, pero no nos cambia por sí solo. Entonces, si usted hoy se levantó y usted se miró al espejo, uy, levanté destrozado, despeinado, con lagañas, los que babean con una cosa blanquita acá, ¿sí? Y su apariencia no es la mejor. Si usted se mira antes de bañarse, de arreglarse, prepararse, digamos que los hombres somos más, yo pues creería pues que lo realizamos todos, pero no es tanto lo que tenemos que organizar. Entonces usted mira al espejo y si hay hombres como yo que nos sale el bocito de lulo, que por aquí un poquito, otro por aquí, entonces bueno, hay que quitarnos eso para que no me vayan a coger de parche hoy en la iglesia, a empezar a burlarse de mí, ¿sí? Si usted de lo que usa gel, gomina, sí, bueno, hay que peinarnos y que quede bien peinadito y que si hay un pelito por acá para donde hay que, sí, cuadrarlo. Sí. La mujer, si es un poquito más vigorosa ahí, ¿cierto? Más detallista. Entonces mira que si es de las que se echa la pestañina, ¿sí? Que yo no sé cómo abrirá la boca estos días que veíamos un meme, ¿cierto? Algo así. Sí, que el labial, que echarse la base, sí. Por ejemplo, yo hoy miraba a mi hija Violeta que yo, ay Dios mío. Y ella se mira y se cuadra y se hace por aquí una cosita. Y yo, mami, ¿usted para qué se hace eso? Ah, me gusta, me veo bonita. Tú eres linda. Sí. Las pestañotas y se echa más pestañina. Y yo, ¿para qué te echas eso? Ah, me resalten. Y yo, ¿a quién quiere que le resalte? Sí. Bueno. No vaya a ser que haya por ahí ya un incircunciso por ahí que haya que exhortar. Muy bien, ¿sí? El espejo nos muestra nuestra realidad. Por eso Santiago da ese ejemplo, hace esa como metáfora, por decirlo así, y nos muestra esa realidad. Ahora, ¿qué nos muestra, dale Ángela, un espejo? Bueno, ilustra al oyente pasivo, ¿cierto? Entonces mire lo que realiza. El espejo revela la realidad, ¿cierto? Usted después de bañarse, usted se va, se organiza y se pone bonito, pero usted no se levantó así. ¿Cuál fue su realidad? ¿La de antes o la de después? La de antes, ¿cierto? Te muestra tal como eres. Algunos
pues los que tenemos defectos ya de la cara y ya pues ahí no hay nada que hacer, ¿cierto? Yo que tengo un ojito más cerrado que el otro, yo no puedo ponerme una cinta ahí para cuadrar y que los dos queden iguales, ¿sí? Eso muestra la realidad de cómo soy yo, de cómo estoy. Y ya luego yo digo, bueno, esto hay que quitarlo, esto acá el bocito, hay que cuadrarlo, ponerlo bonito, los que les sale más barba entonces se la ponen más bonita, ¿sí? Pero antes de eso nos muestra una realidad de mi condición verdadera. La palabra hace eso en nuestras vidas. Nos muestra nuestra condición delante de Dios. Cómo nos presentamos delante de Dios. Y nuestra condición, podríamos dar un ejemplo, continua de siempre es una condición pecaminosa. ¿Sí? Que todos los días yo necesito ir y arreglarme. Y ese arreglarme entonces lo llamo a lo espiritual y sería ir a Cristo. Señor, perdóname por lo que haya dicho hoy, por lo que haya visto, por lo que haya escuchado. ¿Sí? Porque muestra mi realidad. Y cuando yo la estudio, entonces la profundizo, me muestra muchas más cositas que podría mirar. El olvido representa la falta de acción, ¿sí? Y él lo termina diciendo así, es de aquel que se miró al espejo, pero cuando se fue, se olvidó cómo estaba. Entonces, si usted se miró al espejo esta mañana, usted puede tener más o menos una idea de cómo está en este momento, ¿sí? Pero lo normal sería que a usted se le olvide la imagen, última imagen que usted tuvo cuando se miró al espejo, ¿sí? Y a nosotros muchas veces en lo espiritual se nos olvida la condición de cómo llegamos delante de nuestro Señor. Y el hacedor actúa según lo que ve. Hay que arreglar esto, hay que quitarlo, hay que ponerlo. Y en lo espiritual tengo que cambiar esto. Dios me está hablando para esto. Algo que me llamó mucho la atención en esto es que para el tiempo de Santiago, ahí en ese contexto, para ese tiempo el espejo no es como el espejo moderno que nosotros hoy en día tenemos. Para ese tiempo los espejos eran un metal pulido y era hecho en bronce, en plata o en cobre. No había un espejo de vidrio como lo tenemos hoy en día, que nos ayuda a ver mucho más nuestras imperfecciones, ¿sí? Y no sé si ustedes han visto, de pronto, yo trataba como de decir, ¿yo dónde he visto esto? En la película de Blancanieves, cuando la madrastra se presenta, espejo, espejo, dime quién es la más bonita, ¿sí? Y ahí muestran que el espejo es un metal. No sé si ustedes han visto esa película. Más o menos algo así. Lo que llama la atención y lo que uno tendría que profundizar en lo que está diciendo Santiago es que si bien esto es un metal, allí no se veía tan nítido como se ve en un vidrio, se veía borroso. Y quien se miraba en el espejo tenía que esforzarse mucho para lograr encontrar las imperfecciones que había que corregir, hablando desde el aspecto físico. ¿Sí? Entonces, uno es que ese espejo hay que saberlo entender que para ese tiempo no era un espejo de vidrio. ¿Era de qué? De metal, ¿cierto? Bronce, plata o cobre. ¿Sí? Y que el esfuerzo para ver las imperfecciones no es como la que nosotros usamos hoy en día. Usted hoy en día si se arrima mucho al espejo es porque está buscando un barrito, una espinillita ahí, ¿sí? Pero acá ellos tenían que acercarse y hacer un esfuerzo muy grande para poder identificar cuáles eran esas imperfecciones. Y mire lo bonito que es el texto. Mire los versículos. Pues, verso 24, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Entonces, es lo que estaba diciendo. Mire, ustedes van y se miran en el espejo. Todo el esfuerzo que tienen que hacer para poder mejorar su aspecto físico, ¿sí? Y luego sale y se les olvida.
Es lo que está diciendo Santiago allí. ¿Sí? Pero el que mira atentamente, y él ya empieza a traer una aplicación, eso que está diciendo. ¿Sí? Todavía no. Quiero cerrar entonces ahí. Entonces, el esfuerzo que ellos hacían, así como el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer para entender la palabra de Dios, así como el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer para ser fieles, obedientes a lo que Dios nos dice en este libro. ¿Sí? ¿Qué sentido tiene de que tú te esfuerces, de que hoy usted se haya levantado, teniendo la oportunidad de quedarse descansando o de irse para otro lugar? Esos esfuerzos que usted hace por perseverar en los caminos del Señor, y que cuando usted se mire en este espejo y que tiene que hacer un esfuerzo grande de profundizar en ella, de entender lo que Jesús, lo que Dios nos está diciendo, lo que el Espíritu Santo nos está llevando, poder entender qué es lo que Él quiere transformar en nuestras vidas. Amén. Dale, Ángela. En el versículo 25, Santiago termina diciendo: pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un ¿qué? Hacedor eficaz. Este será bendecido en lo que hace. La transformación requiere una constancia, y lo mirábamos en el punto anterior, ¿sí? Yo requiero de que Dios me transforme a mí todos los días. No es solamente los domingos, cada 8 días, una vez a la semana. Es a diario que Dios transforma mi vida. Porque si nosotros creyéramos o confiáramos de que solamente somos transformados y que ya no necesitamos más de Dios, entonces no tiene sentido venir a escuchar la palabra de Dios. Tenemos que permitir que esa palabra pueda transformar de una forma continua. Allí, en algunas versiones, está la palabra perseverar, algunas dicen constancia, pero quise traerme esta y poderlo entender. Entonces dice, la palabra persevera en griego viene del término parameno, ¿sí? Que significa permanecer, continuar, mantenerse firme, no apartarse, ¿sí? Permanecer, continuar, mantenerse firme y no apartarse. Si algo se le dificulta hoy día a un cristiano es tener una disciplina de la lectura de la palabra de Dios. Aún, yo que hago, participo de algunas encuestas que se realizan desde el ANJAN, aún pastores, líderes, se les dificulta tener una disciplina de la lectura de la palabra. Ahora, no se puede volver en una excusa, no, pues entonces si eso le pasa a un pastor, ¿qué iremos de mi vida? No, porque usted no puede llegar delante de Dios con esa excusa, ¿cierto? Tu salvación es individual, tu transformación es individual. Los que nos paramos acá es porque en la misericordia de Dios, Él quiso que así fuera, pero es la misma necesidad, la misma lucha con la que usted vive, con la que cada uno vive, ¿sí? Y en esta palabra, Santiago está invitando, le está diciendo, miren, permanezcan. No solamente sean oidores, sean hacedores. No se aparten de lo que han escuchado, de lo que están aprendiendo, de lo que están leyendo, de lo que están recibiendo de parte de otras personas a través de la enseñanza. Permanezcan, pero vívala, haga lo suyo. Transforme, y con esa transformación no solamente que se quede en palabras, sino que usted lo pueda manifestar, que usted lo pueda mostrar
y que usted pueda testificar. ¿Sí? Perseverar ahí en la lectura de la palabra para vivir esa transformación. ¿Qué implica perseverar en la palabra? Entonces ya mencionamos alguna. Persistencia en la obediencia. Que si Dios me está hablando a mí hoy de que requiero una transformación, un cambio en alguna área de mi vida, yo debo obedecer a Dios. No darle vueltas. Hoy sí, mañana no. Dios hoy me está pidiendo un cambio. Y si ese cambio es aún más, requiere de una transformación para tu salvación, debes persistir en obedecerlo. Y a veces fallamos y a veces fracasamos en el intento. Pero cuando usted atesora, se enamora, entonces el Espíritu Santo dice, este quiere cambiar, este quiere transformarse. Y el Espíritu Santo empieza a hacer la obra en su vida. Yo he tenido luchas personales, individual. Luchas con las cuales me ha costado cambiarlas. Y Dios me habla y cámbiala y cámbiala. Y yo, Señor, lo intento. Pero algún día entendí, le dije, Dios, he intentado de todas las formas. Ahora necesito que seas tú. Yo quiero, yo lo deseo. Y llega el Espíritu Santo y hace lo que tú no pudiste hacer en mucho tiempo. Y te transforma, te cambia. Constancia en la práctica. ¿En la práctica de qué? De la palabra. ¿Sí? Vivan la palabra, lean la palabra. En mi trabajo pasaba algo, o pasa, tengo muchos compañeros que les gusta mucho leer, pero no la palabra. Y voy a revelar esto para que usted vea lo imperfecto que soy. Y ellos llevan sus libros y a la hora del almuerzo, después de almorzar, se van para allá al parquecito y se ponen a leer. Y un día me vi y acompañé a algunos. Y yo, ¿ustedes qué leen? Y me dijeron ahí de unos libros pues que nada que ver. Sí, ¿y a usted le gusta leer, Julián? Y yo, Señor, ¿para dónde vas? Yo vi a Dios con el que me hizo esa pregunta. Y yo, sí, a mí me gusta mucho leer. ¿Y tú qué lees? Y yo, ay, ¿qué les digo? Yo leo la Biblia. Pero la cargas. Uy. Y yo, sí. Y ellos muestran esos libros con un orgullo. Me estoy leyendo y había uno que hablaba ahí que de Satanás, que yo no sé qué, y lo mostraba con orgullo. Y nosotros, ya esto no nos identifica, físico, porque buscamos una comodidad que no nos muestra como hijos de Dios. Ese día, Dios me exhortó, pero todavía no la cargo. ¿Sí? Olvidadizo. ¿Sí? Dios habló a mi vida y esa es una de las cosas que requieren de cambio, de transformación. Constancia en practicarla y en leerla en su hogar, en su casa, con sus hijos. Mandatos, ¿cierto? Enseñen a sus hijos a guardar la palabra. Es algo que Dios nos entregó. Y el compromiso con la transformación. ¿Cómo así que el compromiso? Si Dios me está pidiendo de que hay algo que hay que cambiar, Señor, ayúdame. Tal vez no en mis fuerzas logre hacerlo, pero tú sí lo puedes hacer, Señor, porque tú trasciendes mi debilidad. Tú trasciendes mis fracasos. Y en tus fuerzas lo puedo realizar. Amén. Dale, Ángela. Algunas aplicaciones prácticas que podemos realizar. Entonces, ¿estoy leyendo la Biblia solo por rutina o para ser transformados? ¿Estoy leyendo la Biblia solo por rutina o para ser transformados?
Es decir, ¿tengo una fe pasiva, superficial, o estoy siendo un hacedor y estoy permitiendo que la Biblia transforme mi vida? ¿Qué mandatos de Dios estoy ignorando? ¿Qué es eso que Dios viene hablándote a través de la palabra hace muchos días y que tú necesitas transformar, cambiar? Que no lo has hecho tuyo, que lo estás ignorando, porque aún te cuesta, o me atrevo a decirlo, o aún no lo quieres cambiar. ¿Cómo puedo ser un hacedor esta semana? Que usted hoy pueda decir, hoy, esta semana, voy a poner en práctica esto que Dios ha hablado a mi corazón. Ese es el desafío con el que hoy usted se debe ir de este lugar. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a realizar? Que el día de mañana, si a usted le preguntan qué predicaron el domingo, usted pueda decir, predicaron sobre este texto, hablaron de ser hacedores de la palabra. ¿Y cómo lo estás haciendo? Dios me pidió esto y lo estoy realizando. ¿Sí? Esta iglesia de Jerusalén tuvo que vivir esa transformación. Tuvieron que corregirlo. Y si había rivalidad entre ellos, tuvieron que decir, no podemos tener más rivalidad. Porque Cristo no nos enseñó eso. A desechar, a pisotear, a deshonrar. Y muchas cosas que podríamos decir allí. Y a manera de conclusión, la Biblia transforma vidas cuando se obedece. No es solo, mire eso, me gustó mucho esta frase, no es solo un libro de información, sino de formación. Wow. No es solo un libro de información, sino de formación. Dios quiere que seamos reflejo de Cristo y eso solo ocurre cuando su palabra vive en nosotros. Empecé con el testimonio de esta joven Catalina, joven de Chile, y su testimonio me impactó mucho. Pero yo le decía, Señor, yo creo que cada uno de nosotros, los que podamos hoy escuchar esta palabra, podría dar un testimonio de cómo Dios transformó sus vidas a través de la palabra, de lo que Dios ha hecho, de las bendiciones y las riquezas de sus promesas que hemos encontrado en su palabra, de cómo era antes uno y cómo era después de haber conocido y que la palabra se haya revelado a mi vida. Cierre sus ojos y quiero que Ángela me devuelva allí a las aplicaciones y quiero que usted medite sobre estas preguntas. Y si en alguna de ellas usted siente que está fallando, siente que no la está viviendo, que hoy sea la oportunidad de usted ser sincero o sincera con Dios y decirle, ¿sabe, Señor? No estoy leyendo la Biblia como tú quisieras que yo la lea. No estoy siendo un hacedor. No está transformando mi vida porque la he convertido en una rutina superficial. Y si tal vez Dios hace días viene hablando a tu vida que hay que cambiar algo en tu carácter, en tu forma de ser, porque no está reflejando el carácter de Cristo. Si tú lo identificas, díselo hoy al Señor, Señor, sé que tú me vienes hablando de esto.
Tal vez lo he ignorado o tal vez vengo luchándolo y no he podido cambiarlo. Pero ¿qué tal si hoy le dices, Señor, no he podido en mis fuerzas, ahora te toca a ti? ¿Qué tal si tú invitas al Espíritu Santo y le dices, Espíritu Santo, yo necesito que me cambies? Yo necesito que me renueves. Y oro para que sea el mismo Dios quien te ponga a realizar esta semana esa última práctica. ¿Cómo puedo ser un hacedor esta semana? ¿Cómo puedo ser un hacedor esta semana? Ruego para que Dios ponga en tu corazón de cómo hacerlo, en qué área de tu vida lo tienes que hacer. Señores, que lo he intentado. Vamos a intentarlo juntos, te dice hoy Dios. Porque ahí está el secreto de mi palabra, que yo actúo a través de ella, que mi poder trasciende los límites y hace lo sobrenatural. Señor, te damos gracias. ¿Qué tal si usted se pone sobre sus pies y damos gracias a Dios? Y vamos a cerrar con esta oración y esta alabanza que nos ha bendecido durante estos días.